Una aproximación a los sucesos ocurridos el 27 de noviembre de 1871, el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina y en paralelo la búsqueda 16 años después por Fermín Valdés Domínguez de los cuerpos de sus amigos y compañeros de aula es el argumento de Inocencia, una película que tuvo, digamos que una presentación especial el pasado 10 de marzo en el Cine Jiva de la ciudad de Jibara. Tengo el privilegio de presentarles y conversar con el director de esta película, Alejandro Gil. Gracias por permitirnos el intercambio. Un placer estar aquí con ustedes. Quisiéramos escuchar en palabras de su director el argumento de esta película, los fundamentos que tiene este filme y tal vez me pudiera contar por qué el interés en estos temas. Bueno, en principio, saldar una deuda de un documental que yo había realizado por los años 90, principio de los años 90 con los estudios cinematográficos de la FARC, y nos dimos cuenta de que ahí había material suficiente para ser abordado por un género más pretencioso como podía ser una película. Los años eran difíciles, el periodo especial, era muy difícil asumir una obra de esta envergadura realmente con tantas exigencias, por ser una película de época, final del siglo XIX, y bueno, la obra tuvo que esperar bastante tiempo realmente hasta que se crearan las condiciones. Propusimos entonces a la industria, al ICAI, para el 145 aniversario y tuve un compás de espera ahí también para crear todas las condiciones, ¿no? Objetivo y subjetivo, hasta que hicimos la película finalmente, empezamos la prefilmación en el 2017. Era una deuda que había que saldar y también por que esta investigación, esta profundización en la exploración de los sucesos, nos dimos cuenta que había muchos asuntos pendientes que no se conocían. Eso fue a favor de la película porque tenía en sus manos aspectos poco conocidos y que podía maniobrar, porque realmente es una película donde tú entras a la sala y tú sabes que tus protagónicos mueren. Entonces, cómo narrar eso, cómo llamar la atención, cómo crear una narrativa afín y fundamentalmente que dialogara con los jóvenes, realmente fue un trabajo de mucho estudio, de mucha temperamento frío para poder narrar y estructurar lo mejor posible una historia medianamente conocida como la de Fermín Valdés Domínguez, que queríamos que fuera un personaje que realmente un hombre de nuestra historia, que emergiera un poco más hacia la luz, solo conocido sobriamente por el amigo del alma de Martí, y que realmente hizo un trabajo humano esplendoroso y de una dedicación extraordinaria. Es el símbolo de la no renuncia dentro de la película, de la solidaridad, del empeño, de la lealtad en esa búsqueda durante 16 años, casi 16 años, la búsqueda de los cuerpos, sin oír los cantos de renuncia que se le decían. No están, no se sabe dónde están, a lo mejor fueron incinerados. Bueno, toda esa duda que alrededor rodeaba los sucesos. La película va por ahí y justamente esa era una de las pretensiones principales. Y la otra, que para cerrar la pregunta, era redimensionar el carácter simbólico de la fecha. Teníamos conciencia de que había un desequilibrio entre la marcha de los 27 de noviembre, entre el homenaje y el reconocimiento y el conocimiento desde el alma de la fecha. Como que no jugaba, como que no se conocía muy bien. Tuve las marchas quizás demasiado alegres para la solemnidad que exigía. Y eso nos llamó mucho la atención. En esto hay que trabajar porque realmente es un suceso, quizás el más sensible del siglo XIX cubano. Y bueno, y como decía Lear, y eso es una cosa, una inflexión que queremos hacer en la aprehensión de la historia, de los sucesos, es que Lear decía, es un día luctuoso, no es un día de jolgorio ni de pachanga, ha de andarse con la cabeza gacha y en silencio. Alejandro, los detalles de esta historia no están escritos, como usted nos acaba de explicar. Me imagino que necesitaron mucho para poderla llenar, como también nos dice. Implica, ¿cuántas dificultades implica como director precisamente temas tan sensibles como este para la nación cubana? ¿Y cuáles fueron, digamos, que los desafíos más complejos que tuvo que enfrentar? Bueno,
A ver, cuando yo hice el documental, que me di cuenta, que explicaba que había mucho material todavía por sacar a la luz, nos encontramos con dos libros fundamentales. Uno, el de 27 de noviembre de Fermín Valdés Domínguez, que es parte también dentro de los propósitos de la película, y lo que yo le llamo la Biblia de los acontecimientos, que es un libro de Leroy y Galvez, que es un libro gordo de una investigación bastante exhaustiva y profunda. No era un historiador, sin embargo hizo un trabajo de historiografía espléndido, y ahí están todos los elementos que básicamente nosotros aprovechamos para hacer la película. Ahora, eso derivó en una investigación mucho más profunda a partir de algunos momentos que encontramos en el libro que someramente se les pasaba por arriba, y entonces queríamos profundizar. Es decir, había una objetividad ya dentro de los textos, pero profundizamos para buscar elementos que puedan servirnos cinematográficamente. Es decir, el cine, el audiovisual es un elemento que juega con cánones de narrativo que tiene que ser expuesto. Entonces, buscando lo atractivo o lo encubierto que pudiera servir para construir una obra de esta naturaleza, y más que estás trabajando para el siglo XXI, donde hay mucha referencia audiovisual, los formatos, las plataformas en que se lee hoy en día son distintas a las hace 5 o 10 años atrás. Por lo tanto, había que hacer una película que dialogara desde el punto de vista estético y conceptual de una manera que dialogara con flexibilidad, que pudiera ser asumida por cualquier tipo de generación, y también un poco desempolvar esa visión de que una película histórica cubana a esta altura de juego, no sé, como que ya la van tildando previsión, la están tildando de aburrida o de chata, en fin. Entonces había que luchar contra ese precepto, contra esa, no sé, lo que está ocurriendo realmente y lo que ha ocurrido durante muchos años, y eso fue una pretensión de todo el equipo de trabajo. Cuando la película obtiene el premio de la popularidad, obtuvo muchísimos premios colaterales, incluso el premio de la popularidad en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, ¿ustedes esperaban esa reacción del público? ¿Fue pensada esa reacción del público, aún cuando usted me está comentando que trata temas medulares de la historia de Cuba, que a veces la gente, bueno, porque es la historia, tiende un poquito a rechazarla? ¿Cuál fue, digamos, que el enlace que Amílcar Salati, el guionista, y usted y todo el equipo, digamos, que pensaron con toda intención? Tal vez lo humano de esta historia. Bueno, nosotros queríamos dialogar realmente con el espectador más joven. Es decir, la película está dedicada a los jóvenes y protagonizada por jóvenes. Sabíamos que teníamos ese handicap de que se iba a crear una posición incómoda hacia la película. Y por ser lo que te había hablado anteriormente, de ser una película de carácter histórico que siempre es vista de manera muy a distancia, ¿no? Con mucho temor. Pero no lo esperábamos. Realmente el coral del público es un coral que nos sorprende, porque realmente las películas más populares son las contemporáneas, son las que realmente las personas ven descubiertas sus vivencias, se parecen más al momento en que viven, a los personajes que reconocen en su actualidad, y realmente que sea una película histórica y de época ha sido realmente sorpresivo. Y es un premio hermoso porque es un premio muy puro, es el premio del público. Es muy honesto ese premio, y nos gustó tremendamente, junto también con el premio especial de jurado, que siempre es un premio muy importante, más los dos colaterales. E incluso el Signis, que ofrece la Asociación Internacional de Comunicadores de la Iglesia Católica. Una película, cuando tú la ves y que tenga el reconocimiento de Signis, de una asociación internacional importante y fuerte que da premios a niveles internacionales, realmente resulta gratificante. Gran peso tiene la fotografía también de la película. Incluso uno puede apreciar en las imágenes que ha observado del filme el tema de las locaciones. Bien pensado siempre por estas cuestiones relacionadas con el tema del presupuesto. ¿Cuándo los holguineros, tiene idea de cuándo los holguineros podremos ver esta película? Bueno, me imagino que a partir de esta semana, los días que
que empiecen la programación sea ya el inicio de la película en Holguín. Y el trabajo de fotografía fue un trabajo viendo referencias también en otras películas, cómo abordarlo, cómo crear esa imagen a favor de ese diálogo contemporáneo realmente. Es decir, nosotros asumimos la película de manera contemporánea, aunque haya sido una película de carácter histórico. Es decir, la manera de abordarla visualmente y sonoramente es una manera contemporánea. El director, bueno, Ángel Alderete, que es todo un maestro de la fotografía y de la cinematografía nacional, influyó mucho a la hora de nosotros poder dialogar alrededor del tono y el carácter que iba a tener la película de manera visual. Y las locaciones, evitando mucho los exteriores, realmente que son muy problemáticos para trabajarlo, por lo mismo que te digo, siglo XXI, una van intervenida por el hombre y por la modernidad, resulta realmente escabroso asumir una película del siglo XIX. Entonces nos incorporamos a la búsqueda en el camino de buscar locaciones grandes, los interiores que fueran amplios, para así desde el interior oxigenar la película. Lo que ocurre con los exteriores, que los exteriores oxigenan las películas, los campos, las calles, las avenidas, eso que oxigenan las películas, que es una relación psicológica que establece las películas, el audiovisual con el espectador de manera muy sutil. Nosotros teníamos que encontrarlo en las locaciones y oxigenar la película desde esos interiores grandes, de poder utilizar grúa, dolly, flycam, en fin, y que se viera que ese movimiento no era cercenado de manera inmediata. Y así, junto con los exteriores a los que apostamos, que sí son también, que se utilizan también los drones y la película logra conformar una especie de balance entre la percepción que necesita el espectador y lo que te va ofreciendo la película en sí misma. Alejandro, no quiero terminar la conversación sin que nos adelantes algo de lo que le ocupa ahora mismo en materia de realización. Siempre esos son temas, estamos envueltos en un guión de Amílcar Zárate que obtuvo premio en Gijón. Estamos ahora enfocados en buscar la mejor tipo de producción y que la industria nos ayude. ¿De qué trata ese guión? Bueno, tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Es mucho más contemporánea, es otra visión, es otro punto de otra zona de trabajo que habíamos hecho anteriormente, como una obra como Extravío. Bueno, en este caso es otro asunto, pero que hay que ver bien de cerca. Estamos teniendo colaboraciones importantes, esperando soluciones en reuniones. Eso es lo que nos ocuparía de manera inmediata, a no ser que aparezca algún trabajo por encargo, porque nos damos cuenta de que hay mucha ansiedad ahora por tocar otros temas de carácter histórico, ya sean un poquito más hacia nosotros, porque decir qué cosa es película histórica ahora es difícil, porque una película sobre el triunfo de la revolución o sobre eso ya se convierte en una película histórica. Hay que ver qué percepción tú tienes o cómo es la mirada, dónde están las fronteras de lo que puede ser el cine histórico. De todas maneras, estamos preparados para eso, pero vamos trabajando incluso con 2 o 3 temáticas también paralelas para ver entonces qué suerte puede tener una o la otra. Y esa sería entonces la película nueva. Uno percibe en los ojos de Alejandro Gil la satisfacción. Cansancio. No se le nota, no se le nota mucho el cansancio. La satisfacción de haber logrado un filme como este. Gracias, Alejandro. Gracias a todos por este homenaje a la historia de mi país y porque realmente soy de las que piensa que Cuba y los cubanos necesitamos más películas como esta. Una cosa que es importante de ustedes, los medios, es muy importante. Primero, que la gente vaya al cine, que las personas vayan al cine, que las películas son hechas para el cine. Nos estamos acomodando al paquete, incluso dice, ¿cuándo sale la película? Y cuando no, ya la película salió, ve a verla al cine. Y entonces ya inmediatamente quizás ya debe estar a lo mejor en la calle, ojalá que no, pero es mejor verla en el cine. Yo sé que es engorroso moverse, la comodidad de la casa. Hay quien tiene televisores, ya monitores de 50 y tantas pulgadas, dice, ya, yo tengo el cine en la casa, yo me lo tomo ahí con un roncito y el café y la familia.
y es mejor que ir al cine y escuchar un pesado que diga tal cosa, más cual cosa. Es verdad, realmente es cierto. Pero las películas se hacen para el cine, para esa magia de la oscuridad, de la sala oscura, de esa pantalla inmensa, sonora, están hechas para ese formato, están realizadas para ese formato. Es decir, hay mucha plata también arriba para conformar un audio también de carácter universal. Entonces yo he invitado en todas las entrevistas a que hagan, por lo menos, no es una excepción, sino que empiecen a construir un hábito de ver las películas en el cine. A lo mejor la segunda vez o la tercera la ven ya en casa, mucho más reposado, pero esa primera vez, esa sensación, porque incluso después pueden hacer las comparaciones. Vamos, ya la vi en el cine, déjame ver, a no ser que pase un espectáculo desagradable dentro del cine, pero no tiene nada que ver con la visibilidad o con la visualización de la película dentro de su entorno, de su hábitat de confort. La visión no es la misma. Gracias, Alejandro, gracias por dedicarnos estos minutos. Le deseo mucho éxito y estar atentos, por favor, al estreno. Bueno, ya se hizo el pasado 10 de marzo en Jibara, pero al estreno en la ciudad de Holguín y en otros cines de nuestra provincia del filme Inocencia.